Gracias, Fer. Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a este espacio que es suyo. Gracias por invitar a nuevas personas siempre que nos acompañen. El día de hoy, la doctora Norma nos va a hacer favor de brindarnos su, nos va a hacer favor de brindarnos el día de hoy. Ella no es precisamente una conferencia, pero en este pequeño taller que tuvimos a bien organizar, ya las veces pasadas hemos tenido la oportunidad de estar con ella, pero en esta ocasión creo aún más hermoso, porque el tema que toca, que es al respecto de la filosofía de las mujeres, es un tema que casi no se escucha en ningún foro. Creo importante recalcar, como lo he hecho en las otras sesiones, su currículum, porque también ella creo yo, que es correcto permitirme decirlo, es una mujer filósofa de nuestra época, entonces eso le da todavía mucho más mérito a esta situación, ¿no? En boca de una propia protagonista. Voy a proceder a leer un poquito de su currículum. La doctora Norma Hortensia Hernández García es doctora en Filosofía Moral y Política por la UAM Iztapalapa. Sus líneas de investigación son filosofía antigua, epistemología francesa, Marx, Hegel y Foucault. Autora de Subjetividades de la Antigüedad Grecolatina, editorial Destiempo y coordinadora del libro de la realidad compleja a la construcción del conocimiento educativo, publicado por la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, misma institución en donde impartió clases en la maestría de las Ciencias en Educación. Asimismo, imparte el curso de Tanatología de la Muerte en la maestría en Tanatología en la Universidad de la Comunicación. Su trabajo se desarrolla principalmente en la difusión de la filosofía en grupos de la tercera edad, en prisión y público en general, a través del Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Entre los artículos publicados, el más reciente es La población de envejecer, agotando la existencia sin lugar para vivirla. En la discriminación en serio, estudios de filosofía política sobre discriminación e igualdad de tratado, publicado por la UAM Iztapalapa. Es un honor, muchas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, para mí es el honor. Son demasiadas flores, mi querida, pero agradezco. Sobre todo agradezco su atención, agradezco su constancia y bueno, tanto agradezco a quienes están ahora como a los que seguramente habrán tenido algún problema, no se habrán conectado y seguramente verán posteriormente el video. Entonces a toda esa audiencia le agradezco mucho su presencia, su constancia, su atención. Bueno, voy a iniciar un poco recapitulando grosso modo para que no se vaya demasiado tiempo, pero para que estemos contextualizados lo que se vio en la sesión anterior. Nuestro tema en esta ocasión, como bien mencionó nuestra querida Saray, es en específico el papel de las mujeres, de las vidas femeninas a través de la filosofía. ¿Por qué hago énfasis en las vidas femeninas? Porque nosotros en la actualidad tenemos digamos, costumbre, o más que costumbre, la inclinación automática en pensar en mujer o mujeres y pensar que nos estamos refiriendo a todas las mujeres, a las mujeres en general.
sobre todo porque también estamos acostumbrados a ese lenguaje de los derechos universales, en el cual cuando nos sentimos libres o cuando nos sentimos oprimidas, somos todas las mujeres en general. Para poder decir que somos todas las mujeres en general las que estamos siendo afectadas por alguna cuestión o que estamos siendo, digamos, afirmadas desde algún discurso, como el discurso de la filosofía, para poder decir algo así, tuvo que pasar un proceso histórico de la humanidad en conjunto para que todas las mujeres nos sintamos, digamos, enfocadas, pensadas en ese universal de la libertad, en ese universal de la belleza, incluso en ese universal de lo femenino. Pero la cosa no fue siempre así. Sobre todo pensemos en que en la antigüedad, sobre todo en la antigüedad en la que nos estamos ocupando en estas sesiones, en la antigüedad grecolatina, también hay estamentos entre mujeres y están las mujeres que están casadas, que son aristócratas, que no son ciudadanas entre los griegos, pero cuyos maridos sí son ciudadanos, que son esclavas o que son, digamos, mujeres libres, ¿no? O sea, hay diferentes jerarquías que van señalando su identidad. Entonces, este concepto que nosotros tenemos ahora de la mujer en universal es algo que no operaba, del mismo modo en que no operaba la idea de el hombre en universal en la antigüedad. Nosotros podemos decir, ay, no inventes, o sea, si nosotros podemos comprender lo que es lo humano, lo que es el hombre, pues sí, pero en la antigüedad grecorromana no está tan claro que todos los hombres sean iguales, que sean iguales, que sean libres, que tengan la misma, digamos, categoría, si ustedes quieren que utilice esa palabra para que sea más entendible, sino que de acuerdo a la posición social en la que podían estar, se podían afirmar de una manera o de otra. Y afirmarse filósofo, digamos, fue un paso importante en afirmarse ser humano libre, pero no es que todos los griegos se afirmaran filósofos, sino solo ciertas vidas. Por eso este punto, este énfasis específico de que ciertas vidas, es decir, ciertas personalidades en específico, alcanzaron ese brillo que da la libertad, que da la conciencia de sí mismo, que da el poder reconocer quién soy y en dónde estoy, el proceso que me afirma como ser humano y que me afirma como ser humano libre y feliz, ¿no? Entonces, eso es algo que no era para todos en la antigüedad y que algunos lograron y se volvieron identificables justamente por la filosofía. Y entre esos algunos que se volvieron identificables, que alcanzaron este esplendor por la filosofía, he tratado de repasar particularmente en la antigüedad griega, perdón, porque hasta ahora he visto solo la parte griega. Entre esas afirmaciones, les decía, están por un lado las que trabajan desde un discurso filosófico sobre sí mismas o desde una posición reflexionante, consciente, como el caso de Aspasia, que ya me detuve mucho en ella,
que es esta maestra de retórica que dice Sócrates, es mi maestra, me ha enseñado este método mayéutico. Entonces tenemos a esta Aspasia que tiene esta actitud reflexiva propia del filósofo, propia de Sócrates. Y en esa línea, el desarrollo de algo que se llamó escuelas filosóficas. ¿Por qué escuelas filosóficas? Porque fundamentaron un discurso reflexivo, un discurso del saber, un conocimiento a través del cual iban transformándose a sí mismas. Y ahí tenemos a Hiparquia, a Areta, a Temista, a Leontino. Y otras que son personalidades filosóficas que no se adhirieron a una escuela, que no se adhirieron a un discurso y sin embargo mantuvieron lo que identificamos en todo este esplendor de la filosofía, que es un auténtico interés por las virtudes. En el caso de Melissa y quizá también de Teano, pero más de Melissa, quizá es una reflexión en una virtud establecida a partir vamos a decirlo así, del patriarcado. Una virtud que está, digamos, destacada en específico con las funciones domésticas de la mujer. En el caso de Melissa, de ese pequeño discurso que se retiene, que sí llega hasta nosotros de Melissa, pero que, pues bueno, más que estar adherido a una escuela filosófica, es ya una reflexión sobre su papel en la vida doméstica. Eso es lo que tenemos con estas personalidades filosóficas helenísticas. Entonces, en los griegos destaqué estas dos cualidades. Por un lado, la cualidad de ciertas mujeres que se adhirieron a una escuela y en función de esa escuela transformaron su propia vida, destacaron sus aspectos, sobre todo de lo que consideraron la virtud que está ligada a la libertad y que está sin lugar a dudas ligada a una forma de realización de su propia vida, ¿no? Y por otro lado, estas otras personalidades que se recrean o que destacan dentro de todas las mujeres que hay en su tiempo, justamente por ese interés en manifestar ciertas actitudes o ciertas reflexiones en vías de la virtud. Particularmente digo actitudes porque Aretafila muestra, ya les contaba la vez pasada, muestra esta entereza, esta fuerza moral importantísima para la actitud filosófica, para poder liberar a su pueblo del tirano, ¿no? Entonces, de eso nos ocupamos. Esa es la parte en la que estábamos. Pero ahora vamos a la transformación de la filosofía en Roma. ¿Y por qué vamos a la transformación? Aquí, más que la transformación de la filosofía, lo que me interesa mucho destacar es la transformación de la mirada femenina o de la mirada hacia las mujeres. Tengo que cambiar de diapositiva, ahorita les pongo el otro PowerPoint. Digamos, de lo que se trata es de visualizar ahora, más que el desarrollo de la filosofía, es de visualizar el desarrollo de la educación en Roma, para poder pensar, sobre todo en estas filósofas que yo creo que reclaman con mucha fuerza su estatuto de filósofas. Lo que tenemos que observar es que el valor de la mujer en Roma tiene unos matices muy específicos, muy particulares respecto a ese lugar inferior que aparece en Grecia, contra el cual tuvieron que trabajar, sobre todo personalidades como la de Hiparquia, ¿no?
porque hay esa actitud de inferioridad en las capacidades intelectuales, es decir, algunas visiones como la de Aristóteles en específico, que observa a las mujeres, que conceptualiza a las mujeres como perpetuos infantes, que no tienen la inteligencia para llegar a ser ciudadanos, y también que por eso mismo para Aristóteles las relaciones, incluso en la concepción del hijo, son relaciones más bien disparejas. La mujer es fría y es pasiva, de naturaleza fría y pasiva, según estas lecturas, y el hombre que es caliente y que es y que es activo es el que influye en la procreación, y la mujer solo como un recipiente pasivo trae al niño, ¿no? Según ciertas conceptualizaciones, una visión además muy generalizada en ese mundo griego. Pero en el mundo romano la cosa es muy distinta, mucho más compleja. Los historiadores, entre ellos una de las historiadoras más importantes de la subjetividad romana, Eva Cantarella, para los historiadores no queda muy claro de dónde se origina el lugar tan importante que tiene la matrona romana. La mujer romana tiene un lugar muy diferente al de la mujer griega. Para algunos investigadores como Susan Pomeroy, ahorita les voy a poner una cita de Susan Pomeroy. Para Susan Pomeroy, no, Sara, no es Susan, esta autora Pomeroy, la de Diosas, Rameras, Esposas y Esclavas, este libro que ya les había recomendado. Para Sara Pomeroy, está presente la influencia de las princesas bizantinas, de las princesas helenísticas, la madre de Alejandro, la misma Aretafila, de la cual ya les hablé, es decir, algunas mujeres que vivieron en los momentos cruciales del poder, o en la época helenística, que empezaron a tener una acción mayor, más que liberarse. Yo creo que la palabra no es liberarse, sino que tuvieron un papel muy importante, un papel político, un papel activo muy importante en las guerras que se dieron, particularmente de cuando Alejandro establece el Imperio Macedonio, hasta Cleopatra, que es el fin de la República. Para estos historiadores, esta fuerza que tienen las mujeres en la actividad política es la que influye en que la matrona tenga una presencia importante en Roma. Pero para otros historiadores hay evidencia de que el papel de las mujeres en una Roma arcaica ya era suficientemente fuerte como para sostenerse por sí mismo y prescindir de esa influencia de las princesas helenísticas. Y una de las digamos, mujeres de la tradición romana más importante es justamente Cornelia, la madre de los Gracos, que es la primera mujer a la cual el Senado le concede que le construyan una estatua. Y aquí viene el punto más importante de por qué esta Cornelia es tan fundamental para los romanos. Porque un día llegó una amiga muy presumida con sus joyas a mostrarle sus joyas a Cornelia, y Cornelia la
la retuvo un ratito hasta que llegaran sus hijos. Y cuando llegaron sus hijos, se los mostró a su amiga y le dijo, mira, estas son mis joyas. Tú me presumes acá tus ornatrices que te peinaron y tus joyas, y estos niños son mis joyas. ¿Y por qué son sus joyas? Este es el punto muy importante. Son sus joyas porque ella se ha ocupado de educarlos, de enseñarles las primeras letras, se ha ocupado de instruirlos, digamos, en conocimientos. No nada más es cosa de que les haya enseñado a lavarse las manos y a portarse bien. No, les enseñan, ¿qué le enseña la madre, una madre romana a sus hijos? Le enseña historia, que es fundamental para los romanos aprender historia. Le enseña historia, le enseña las primeras letras, le enseña esos primeros rudimentos que antes de ir al gramático, el niño ya tiene que conocer. Entonces, esa figura de la matrona, también hay que decir que algunos escépticos, o más bien esas mentes que muy productivas, yo no me quejo de ellas, que tratan de descubrirle el negrito al arroz, han mencionado que los romanos o la historia de Roma exagera las cualidades de Cornelia, y este hecho de que le hayan puesto una estatua obedece más a cuestiones políticas que a los propios méritos de la mujer. Bueno, tendrán sus pruebas, pero en lo que leemos, particularmente lo que nos cuenta Cicerón, que es alguien que es una de nuestras principales fuentes, en lo que leemos sobre Cornelia y de la educación de los Gracos, es que su madre se ocupa de educarles, y que incluso si solo fuese leyenda, en la leyenda está presente la figura femenina, la figura de la madre educando a sus hijos, y no educándolos, les digo, en las buenas costumbres, en la mesa y esas cosas que nos enseñan en nuestra casa, sino educándolos en la historia, y educándolos en la palabra, y educándolos también a partir de algo que es muy importante, que son los libros, los textos que los maridos han traído particularmente como botín de guerra, ¿no? Entonces, aquí hay que observar algo muy, muy importante en lo que va a ser la configuración de la cultura romana. La admiración de los romanos por el conocimiento, particularmente por el conocimiento griego, que va a integrar esos parámetros, esos cánones de aquello que se tiene que conocer como base, como conocimiento básico, que los chicos tienen que tener como conocimiento básico, del cual también participan las mujeres. Entonces, déjenme hacer en este sentido un pequeño una pequeña reflexión. Les voy dejando ahí algunas imágenes que me parecen muy bonitas sobre estas mujeres, sobre las mujeres cultivadas que tengo en esta diapositiva. Acá, esa es muy bonita. La educación en Roma, se los cuento rápidamente cómo es la estructura de la educación en Roma. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, igualmente como estamos acostumbrados a pensar en la mujer o en el hombre, de esa manera universal, porque es resultado de nuestra historia, porque es el momento en el que estamos viviendo. Del mismo modo, estamos acostumbrados a pensar que la educación siempre ha sido como un estándar, como
esa base o esa escuela que se establece en la sociedad y que además los padres están obligados a llevar a sus hijos a que se eduquen y que además, en el caso nuestro, el Estado puede reclamarle a los padres que no cumplan con la tarea de educar a sus hijos. Pero la cosa no es así en Roma. No, no, la educación no es para todos, ni siquiera es obligatoria. La educación está, digamos, puesta en función de la iniciativa y la actividad privadas. Entonces, la educación que vayan a tener los hijos, en buena medida, la deciden en Roma las familias. ¿Por qué digo en Roma? Porque en algunos otros lugares en la época helenística sí fue el Estado, hay cosas interesantes en la historia de la educación, sí fue el Estado el que estableció ciertas escuelas a donde tenían que ir los muchachos, ¿no? Entonces, sí había, digamos, un estándar más o menos organizado y en algunos casos incluso financiado por el mismo Estado. Eso es interesante en algunos pasajes, no toda la antigüedad, pero en algunos pasajes el momento helenístico. La cosa es que en Roma la educación responde a la iniciativa de los paterfamilias. Y el paterfamilia decide incluso si el esclavo va a ser educado, si el esclavo también va a ir al gramático y también va a aprender. O sea, para que vean, no, la cosa es bastante compleja. Tampoco es nada más que los niños o los hijos del paterfamilias vayan a la escuela. El paterfamilias también puede decidir que algunos de sus esclavos, sobre todo esos esclavos que nacieron en su casa, vayan a la escuela, sobre todo en función del uso que le pueda dar a ese esclavo, ¿no? Entonces, ¿en qué le podría interesar o qué podría motivar al paterfamilias a darle educación a la gente de su casa? Lo que va a motivar al paterfamilias es el nombre que pueda alcanzar. Y ustedes pueden decir, ¿cómo que el nombre que pueda alcanzar? Sí, porque la mentalidad romana está puesta a partir del prestigio que puede alcanzar un nombre. Y cuando digo nombre, me refiero justamente al nombre que puede llevar una familia. Por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo del cónsul Marco Licinio Craso. Ese nombre, que es un nombre compuesto, tiene además un interés particular, porque no todos los romanos pueden tener 3 nombres. Si se trata de un hombre nuevo, un hombre que no tiene mucha antigüedad su familia, quizás solo pueda llevar 2 nombres. Si se trata de un liberto, quizá pueda llevar un solo nombre y el del que lo liberó. Si se trata de un esclavo, a lo mejor tiene nombre o ni siquiera tiene nombre. Lo pueden llamar con el genérico, ¿no? Pero puede incluso no tener nombre. Aquí es la importancia del nombre. El nombre se compone de la manera, digamos, de la ligazón que tiene el individuo a la familia y a la gens, un poco la tribu, la línea de la cual viene. Entonces, el praenomen es lo que, digamos, distingue, que hace que un individuo tenga una particularidad específica. Por ejemplo, en el caso de un craso, puede ser un craso por gordo. En el caso de este craso, también puede ser craso por demasiado rico
o en el caso, les digo, de este caso, fue también porque cometió un gran error, mandando a sus tropas, a sus legiones, a una batalla en la que perdió y cometió un gran error. Entonces, esa es la distinción del individuo que se alcanza con el praenomen. El punto es que todos los que son miembros de la casa o de la familia de una persona contribuyen a que su nombre se eleve, a que alcance una buena fama o una buena distinción. Incluso las actitudes o las actividades de la familia. La familia, en el caso de esta tumba que les puse por acá, en el caso de esta tumba, la tumba pertenece a una tal Cecilia Metela y el marido le mandó a construir la tumba. Uno puede decir, es que cuánto la amaba que le mandó a construir ese mausoleo. Pues uno puede pensar eso, pero es más probable que haya construido esa gran tumba, esa tumba tan ostensiva para destacar su propio nombre. Entre los romanos está, sobre todo entre los romanos ricos, déjenme decirlo como lo he señalado en otros lados, siguiendo también algunos historiadores, los romanos visibles. Entre millones de personas que podrían, entre millones de gente que podrían estar en todo el Imperio Romano, lo importante era hacerse visible. Y el hacerse visible estaba puesto por las propias acciones o por los objetos, por las cosas, por la tumba. Todo eso contribuye al nombre y a la imagen que el romano mismo pueda tener. Y en ese sentido, la educación tiene mucha importancia, porque si de alguna manera se puede alcanzar esa visibilidad y ese renombre, es justamente por ser una persona educada, ¿sí? Entonces, los paterfamilias tenían pues como motivación para educar a la gente de su casa, y cuando digo a la gente de su casa, a sus hijos, a sus esclavos o a su mujer, justamente porque todos ellos contribuyen al renombre de esa familia. Eso es lo que quiero distinguir. Y eso termina siendo un punto muy importante en el caso de las mujeres, porque justamente van a compartir la educación con los niños, con los muchachos, por el renombre que le pueden aportar también a la familia. Entonces, una vez aclarado este punto, que no es que sea algo obligado, aunque en algunos momentos hubo algunas escuelas financiadas por el Estado, es muy singular que Marco Aurelio y su padre Antonino abrieron una especie de escuela para niñas huérfanas en particular, pero vamos, son acciones aisladas, no es la norma que en la antigüedad grecorromana se establecieran este tipo de educación o este tipo de establecimientos, sino que responden, como les digo, a la iniciativa y a la actividad privada. Las etapas de la educación entonces eran las siguientes. En los primeros años del niño y de la niña, se educaban en casa, en general. Podía ser en casa con un esclavo o en el caso de familias realmente cultivadas, realmente en la tradición de los Gracos y de Cornelia, que la mamá se ocupara, la matrona se ocupara de la educación de los niños. En esa primera etapa se les enseñaban las primeras letras y los rudimentos del cálculo, ¿no? O sea, les enseñaban a contar los números y las primeras letras.
Ya un poquito grandecitos, como a los 8 años, 6, 8 años, comenzaban a visitar al gramático. El gramático era particularmente un maestro que abría su local en una esquina de Roma y ponía unos banquitos, los niños iban con sus tablillas, iban acompañados del pedagogo. El pedagogo era en realidad un esclavo generalmente griego que hacía el camino con los niños y se ponía atrás de los niños a cuidarlos y a enderezarlos, e incluso hay algunos testimonios de que el pedagogo le podía dar varazos al chamaco para que ponga atención, no se ponga a jugar, ¿no? El pedagogo es el que endereza al chamaco. Y ahí van las niñas también, ¿no? Eso en el caso de los romanos que tienen más o menos dinero, ¿no? Los que tienen mucho dinero, más bien llevan al pedagogo a su casa. Esto es muy importante porque lo que quiero mostrarles, en el caso de Domicia Lucila, es que se trata de una familia que tiene mucho dinero y que ese dinero no lo gasta en vajillas o en lujos como villas o en jardines. Lo sabemos porque Frontón, por ejemplo, que es un hombre muy rico también en el tiempo de Domicia Lucila, le encanta hablar de sus jardines y de las cosas que tiene. En el caso de Domicia Lucila y de su familia, de la familia de la que viene el emperador Marco Aurelio, es muy singular la modestia con la que se vive. Y es muy importante lo que Marco Aurelio mismo nos dice, que su abuelo le enseñó que el dinero es para gastarse en libros y para gastarse en maestros. ¿Eso qué nos dice? Que Domicia Lucila tuvo una educación muy, muy esmerada y que es muy probable que los gramáticos, no es muy probable, de hecho, hay algunos nombres de retores importantes que visitaron el Celio, el monte Celio donde vivía Domicia Lucila, y que Herodes Ático en particular, que creció con ellos, que les dio las clases y que, vamos, ahí era donde se formaban y ahí es donde está la refinada educación de Domicia Lucila. Entonces, primera etapa, la mamá enseña. Segunda etapa, los mandan con el gramático o bien el gramático vive en la casa y les enseña, digamos, las finezas de la construcción de las palabras. Pueden aprender también ahí con el gramático el griego, porque recordemos sobre todo que la cultura romana es una cultura que considera al griego esa segunda lengua, pero la lengua de la cultura. Entonces, desde luego, leían y hablaban en latín, pero la formación intelectual importante la iban a adquirir en griego. Entonces, ahí está la función del gramático. Y luego viene una tercera etapa en su formación y esa tercera etapa es en retórica, en leyes y en filosofía. En esa tercera etapa, digamos, la formación, desde luego, es con maestros más especializados y hay algunos testimonios de un Sextio, por ejemplo, que tenía una escuela de filosofía propiamente romana, y hay algunos testimonios de algunos otros filósofos que establecieron por ahí sus cátedras y que podían dar las clases de filosofía, pero es muy importante también señalar que en general, en el contubernio, sobre todo en los contubernios de romanos ilustrados, era en donde más se aprendía estos temas, la filosofía, la retórica y las leyes. Ahorita voy a un punto bien específico respecto a la retórica, pero déjenme reparar en este punto específico de las leyes. Las leyes
se aprenden también de una manera sumamente práctica entre los romanos. Los chicos acompañaban a un adulto, iban al Senado y ahí aprendían, era un aprendizaje sumamente práctico incluso en este asunto de las leyes. Y bueno, les decía, este asunto del contubernio resulta muy importante porque nos muestra cómo los romanos, sobre todo en ese cambio de la república, se reunían y debatían entre ellos una reflexión que aparecía de suyo como una reflexión filosófica, una reflexión de su propio tiempo. Ahí podía estar presente también la mujer, y ese punto tiene mucha importancia, sobre todo para comprender la complejidad de las filósofas como las arrias. Ahorita les voy a hablar más de las arrias. Son las esposas de ciertos filósofos que frecuentaban muy asiduamente a Musonio Rufo. Musonio Rufo, este filósofo romano del que ya les mandé una lectura, que tenía esta idea específica, por eso la conexión es muy fina, pero muy importante. Musonio Rufo tiene por lo menos dos discursos que ya les mandé, los leí en una grabación, está ya en el Spotify que amablemente nos ha hecho la propia Saraí, y que tiene esta visión muy importante de las mujeres, en la cual ellas tienen la misma capacidad intelectual que los hombres y que además tienen que ser educadas, según su propio juicio, de la misma manera que los hombres. Pero pequeño detalle, la cosa es que cuando los jóvenes pasan a esta tercera etapa, a la etapa de la retórica, las leyes y la filosofía, pues ellos van ahí a aprender al Senado, y las chicas ya tienen unos 12, 14 años y están listas para casarse. Entonces, mientras los chicos se van a aprender con su papá, a aprender con el amigo de su papá, a frecuentar al contubernio, a hacer su cursus honorum, ese es otro tema también muy bonito. Ellos se van a hacer su cursus honorum y las chicas van a casarse. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que los hombres comienzan a aparecer como formadores de sus propias esposas. Se da el caso de que los esposos, sobre todo que casi siempre son matrimonios en los cuales la diferencia de edad es importante. También hay que decir que está el caso inverso, cuando inicia Lucila, ahorita lo voy a tomar, es decir, el caso en el que una mujer se case con alguien, con un hombre más joven. Ese caso también se da en Roma, pero es mucho más frecuente que un hombre mayor se case con una jovencita. Y cuando se casa con una jovencita, el esposo aparece como el formador de la jovencita. Plinio el Joven habla de su propia esposa, de su esposa que también es muy joven, a la cual está formando en filosofía. Entonces, bueno, más que en filosofía, le está educando, ¿no? Entonces, el punto es que en esta tercera etapa, en la etapa en la que los jóvenes se van al Senado y aprenden, digamos, podría ser la etapa profesional, la etapa más alta de la educación. Las mujeres están ya casadas, en el proceso de casar, si no se va a convertir en virgen vestal, ese también es otro asunto. Y pues queda un poco al criterio, más que al criterio, a la cultura que pueda tener su propio esposo para poder formarla.
Y fíjense, tiene que ver con con la cultura que tenga su esposo y también la disposición. En el caso de Elvia, la esposa de Séneca el Viejo, tenía el interés, sabemos por Séneca, que tenía el interés de dedicarse a la filosofía, pero a su marido no le pareció y no le permitió que siguiera estudiando filosofía. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos marca que en esa época profesionalizante de la educación o en esa etapa mayor de la educación, las mujeres quizá aprendieran algo de retórica, quizá algo de leyes, pero lo que es muy seguro es que aprendían filosofía. Lo que es muy seguro es que la continuidad de la educación de las mujeres fuera particularmente en temas filosóficos, en temas de la filosofía. Entonces, esto que sabemos de Elvia, lo refiere Séneca diciendo que, bueno, sobre todo cuando la trata de consolar, en una de sus consolaciones, le dice, bueno, ahora que mi papá ya ha muerto y que tú necesitas consuelo, podrías encontrar refugio en la filosofía. Ya no hay nada que te impida dedicarte a eso que tú querías desde antes, a la filosofía, ¿no? Entonces, esto nos da la pauta o nos da la clave de que las mujeres podían dedicarse más al estudio, a los estudios de filosofía, que también dependía mucho de lo que el esposo pudiera autorizar y que en buena medida el esposo también veía como una forma de darle prestigio a su casa, tener a una esposa formada, a una esposa que estudiara filosofía, ¿no? Particularmente filosofía, aunque podían ser también otras cuestiones. Bueno, un poco poniendo así las cosas, lo que me interesa ahora destacar es que la filosofía en esta época romana en específico aparece sí como la comprensión de un cierto discurso, pero también como una preparación para las pruebas más difíciles que la vida les puede dar a las personas. Vamos a ver ahorita de qué manera se manifestó esa prueba, esa difícil prueba entre las arias. Pero si no aparece esa difícil prueba, es decir, si el destino no te prueba con que te mandan al marido al exilio, si el destino no te prueba con que el emperador está obligando a tu marido a que se suicide, que son las cosas que tuvieron que enfrentar las arias, la otra manera de dar muestra de que vives de manera filosófica es en buena medida en la renuncia a la vida ostensiva o a la vida, déjenme decirlo en unos términos muy coloquiales, a la vida mundana. Entre los romanos era muy fácil identificar a alguien que se daba a la vida mundana, es decir, a los lujos, a las joyas, a lucirse. Esto es padrísimo. Bueno, me parece muy padre, muy divertido, porque las mujeres en el circo romano, para ir a las fiestas del circo, a los juegos en el circo, primero tenían sus peinados así todos elaborados para hacerse notorias, ¿no? Claro, tenían a sus esclavas, se llamaban ornatrices, que las super maquillaban, y esto que ahora a nosotros nos parece como muy, bueno, a mí no, pero sí a mis sobrinas que les gusta mucho ver tutoriales de YouTube y viendo los maquillajes acá, chido, que no vi. Pues bueno, en el caso de las romanas, podían presumir que tenían una excelente ornatriz
justo por el maquillaje que les podían hacer. Es decir, los maquillajes eran también una moda y era una forma muy ostentosa de mostrarse, y llegaban al circo. Y esto es más chistoso todavía porque podían alquilar amigas para que, para llegar con una comitiva grande, ¿no? Entonces ahí viene, no sé, la Domicia, otra, no, Domicia no, porque esa es linda y esa es filósofa. No sé, la Agripina, ahí viene la Agripina con toda su comitiva, y podían ser amigas alquiladas para que vieran que llegaba con muchas chavas, también todas arregladas y demás, ¿no? Porque eso les daba como prestigio, como presencia. Vida mundana. Las telas. Aquí tengo unas imágenes importantes de la representación de las mujeres en las esculturas, y son, sobre todo tienen esta estola que es símbolo de la virtud, que cubre su cuerpo, pero ustedes no crean que así andaban las romanas. O sea, a las romanas les gustaban mucho las telas muy delgaditas, ¿no? Y colorearse los pezones. Eso también fue de pronto muy de moda, andar con los pezones coloreados y con telitas más o menos vaporosas, ¿no? Entonces, la representación de la matrona, o la representación en la escultura de las mujeres, tenía que ser así, sobria, desde luego, pero en esas exhibiciones, esas manifestaciones públicas de las mujeres en un sentido mundano, era muy distinto. Era mostrar las telas, mostrar los vestidos, mostrar el maquillaje, mostrar las joyas y mostrar los amigos, a las amigas. El punto es que Domicia Lucila no muestra nada de eso. Y no muestra nada de eso teniendo mucho, pero mucho dinero. Era una mujer muy acaudalada. Y ese gran caudal que ha heredado Domicia Lucila viene también de su madre y de su abuela. Domicia la Mayor tiene esa fama de haber invertido muchísimo y ganado muchísimo en una fábrica de tabiques, y a Catilio Severo, su esposo, le aportó la riqueza, y al parecer ella era mayor que Catilio Severo. Eso es importante. También otro filósofo, literato, Apuleyo, se casó con Pudentila, una mujer también culta, también interesada en la filosofía, que también era mayor que él. Y pues bueno, él explica que en buena medida era porque ella necesitaba tener relaciones con varones, y como era una mujer virtuosa, por razones médicas, lo dice, ciertos dolores en el útero, necesitaba tener relaciones sexuales en específico, y como era una mujer virtuosa, siendo viuda, prefirió casarse con alguien. Se casó con un joven, y se casó con un joven filósofo, que así se presenta Puleyo, ¿no? Como filósofo. Entonces, esto un poco para ver que esto de los matrimonios tampoco es tan general, que tiene sus matices, y que en el caso de Domicia Lucila y de su familia hay una tradición de mujeres, por un lado acaudaladas, pero también por otro lado muy interesadas en la cultura, muy interesadas en formarse en la educación. Esto tiene otras razones que no puedo abordar porque me desbordo, ¿no? Pero bueno, el caso es que los romanos que se quieren asimilar, porque son más o menos, pues no diría de la periferia, pero no pertenecen a las familias de larga tradición italianas, o de la zona específica de Roma. ¿Por qué lo digo? Porque la familia de Domicia Lucila, como la familia de Séneca, vienen de Hispania. Y es muy sintomático que esas familias que vienen de Hispania, que se quieren integrar y hacer este cursus honorum como familia y destacar como familia,
acá se estableció esto que le llama muy bien Alicia Canto la dinastía Ulpia. Lo que hacen es impregnarse de los conocimientos y de la cultura, del saber que caracterizaría pues a los romanos de élite en la filosofía y en la retórica. Eso significa pues que Domicia Lucila tenía una fuerte formación en retórica. Por eso es que es muy válido estas palabras que dice Marco Aurelio en sus meditaciones, que dice que a ella le agradece el respeto a los dioses, la generosidad y la abstención no solo de obrar mal, sino incluso de incurrir en semejante pensamiento. La frugalidad, este punto es muy destacable, la frugalidad en el régimen de vida y el alejamiento de vivir propio de los ricos, a pesar de que ella era muy rica, ¿sí? Ahí es donde, digamos, destaca su carácter de filósofa. Hay otro testimonio, uno puede decir, bueno, pero eso lo dice su hijo, ¿no? Así que chiste. pero otro testimonio muy importante de la actitud, de la formación de Domicia Lucila, es justamente la carta de Frontón, una carta que Frontón le envía a propósito de su cumpleaños, en donde destaca Frontón las cualidades que Domicia tiene. Dice, lo propio hubiera sido que las mujeres de todas partes se hubieran reunido y celebrado tu cumpleaños. Primero las mujeres sencillas que aman a sus maridos y a sus hijos. Después las auténticas y sinceras. En tercer lugar, que lo celebrasen las discretas, afables, corteses y modestas. Si me fuese dado el convertirme en introductor de tu fiesta, de las dignas acudir a ella, primero cerraría la puerta, siguiendo a Homero, a las que fingen afecto, a esas falsas y que fingen afecto las dejo fuera, a las que tienen una cosa en el corazón y otra en los labios, a las que lo simulan todo, desde la sonrisa hasta las lágrimas, a esas las deja fuera Frontón, ¿no? Entonces, eso a propósito de Domicia Lucila. Hay otros testimonios importantes de la condición de Domicia Lucila en el propio Frontón, donde le dice a Marco Aurelio, ¿sabes qué? Le mandé una carta a tu mamá, por favor revísala, porque se la mandé en griego y no quiero que me considere un ignorante, a lo mejor cometí un error, pero ella es tan fina y es tan elevada que no quisiera yo pues cometer un error ante ella, ¿no? Entonces, un poco para que vean cuál es ese perfil de la Domicia Lucila. No tendremos ningún escrito de ella, sin lugar a dudas, pero su actitud, ese es el punto, su actitud es una actitud filosófica. Luego, aquí es donde está un poco lo que les digo de Séneca y las virtudes o la actitud que le recomienda a su mamá. Pero vamos ahora a las, digamos, muy potentes arias, que son las que muestran con mayor fuerza esa disposición filosófica que se juega sobre todo en las pruebas que pone la vida. Las arias son un grupo de mujeres de la misma familia. Aria la mayor estuvo casada con Cecina Peto. Es importante porque Cecina Peto, como Publio Clodio Tracia Peto, y como Elvidio Prisco, pertenecen a este círculo de caballeros romanos que se reúnen en torno al filósofo Musonio Rufo, ¿no? Musonio Rufo, digamos, fue el mentor, la mayor influencia en el sentido de la filosofía para estas familias, ¿no? Entonces, están en la época, sobre todo de los Flavios, de Vespasiano, los últimos años de Nerón, y que justo por esas épocas tan revueltas
sus maridos terminaron de una manera muy trágica porque representaban lo que le han llamado la resistencia estoica en el Senado. Y el que ellos hayan mostrado esa resistencia y esa entereza frente al tirano, digamos, lo acompaña también la actitud que las esposas tienen o que las esposas tuvieron. Por ejemplo, Arria la Mayor primero tiene al esposo y al hijo enfermos y como tiene que darle consuelo al esposo que sigue vivo cuando el hijo ya se murió, mantiene la entereza estoica, la fuerza estoica, que es una de las cualidades por las cuales se identifica el estoicismo, y contiene las lágrimas, ordena el funeral y se mete con su marido a cuidarlo y finge que el hijo sigue vivo para no tener al marido preocupado, ¿no? Entonces se finge madre cuando ya, algo así dice Plinio, se finge madre cuando ya no hay hijo. Luego a su marido lo mandan al exilio y él dice, ella dice, yo me quiero ir con él, o sea, yo lo acompaño en el exilio y le dicen, no señora, usted no puede ir con él porque usted es una senadora, bueno, tiene una clase senatorial y a usted no la está castigando Vespasiano. Entonces, usted no se puede ir. Y le dijo, no, y agarró una barquita y se fue atrás de él, ¿no? O sea, es una rebelde. Arria la Mayor es una rebelde y no va a aceptar que venga un emperador tal y le diga que no puede seguir a su marido, ¿no? Y luego, cuando el emperador manda a que se suicide su marido, ella agarra el puñal y se lo clava primero. Le dice, mira, yo sé que es difícil para ti, pero yo te voy a abrir el camino. Y se clava a ella el puñal y se lo pasa. Mira, Peto, no duele. Y le pasa el puñal al marido, ¿no? Esa es la entereza. Y creo, con Vernon Arnold y con otros, más bien siguiendo a Vernon Arnold, creo que eso es suficiente gesto para considerarla una estoica, una filósofa estoica. De la misma manera, sus descendientes que igual siguieron a sus maridos en el exilio, que igual en el caso de Fania, que ya es la nieta, hay un episodio también muy fuerte en el que se tiene que mostrar la entereza porque hay un individuo, Seneción, que escribió la vida del Vidio, el marido de Fania, pero a escribir esa vida incomodaba al emperador. Entonces, como lo incomodaba y se convirtió en delito, mandaron a llamar a Seneción y le dijeron, oye, escribiste algo que no debías. Y el otro dijo, bueno, para salvar la vida, dijo, bueno, sí lo escribí, pero es que Fania me lo rogó y ahí se hizo el que, pues perdóname, ¿no? Y entonces a Fania llegaron, la interrogaron y le dijeron, oye, sí le pediste a Seneción que escribiera esa vida del Vidio, y le dijo, sí, se lo rogué. Y dice Plinio, no pronunció palabra que demostrase la inquietud de persona turbada por el peligro que la amenazaba. Entonces, ella con entereza, con valor, dijo, sí, fui yo. ¿Cuál es tu problema, no? O sea, a pesar de que le podían cortar la cabeza, por eso dijo, sí, fui yo, con todo el valor. Y bueno, ya después, cuidando a una virgen vestal, que es un personaje importante en la religión romana, cayó enferma y bueno, por eso es que murió Fania. Pero esa es la entereza
de las filósofas de las Arias. Pero ya para terminar, sí, para terminar, porque no me puedo quedar con esta, perdónenme, no me puedo quedar con esta cita, porque es una cita, o con la lectura de esta carta, porque es una carta preciosa de Sinesio de Cirene. La verdad es que hay tan poco de las filósofas, este material no alcanzaría para una clase más. Sin embargo, me parece muy bonito que se los lea. La siguiente filósofa que quería, que sería interesante conocer es Hipatia de Alejandría. Y de Hipatia de Alejandría ya hablé un poquito también la vez anterior, se sabe un poco más porque es maestra de matemáticas, porque es científica, porque Sinesio de Cirene le manda a pedir que construya un artefacto para hacerle una medicina. Pero hay una carta que Sinesio le envía y son unas palabras muy hermosas. Dice, a la filósofa Hipatia desde Ptolemaida a Alejandría. Junto con postrado en la cama dicto esta carta. Ojalá al recibirla te encuentres bien de salud, madre, hermana, maestra, benefactora mía en todo y todo lo que para mí tiene valor en dichos y hechos. La debilidad de mi cuerpo está ligada a una causa anímica. Poco a poco me va consumiendo el recuerdo de mis niños que se me han ido. Se le murieron sus hijos, así es. Sinesio habría debido vivir solo mientras no hubiera tenido que experimentar los males de la existencia. Fue como un torrente represado hasta entonces que arrambló de un tirón y se trastocó la dulzura de esta existencia mía. Quisiera o dejar de vivir o de pensar en la tumba de mis hijos. Pero ojalá tú te encuentres bien. Saluda cariñosamente a mis felices compañeros, comenzando por el padre Teotecno y el hermano Atanasio, y después a todos los demás. Y si se les ha agregado a alguno que te sea especialmente dilecto, preciso es que yo le deba gratitud por el solo hecho de serte tan dilecto. Salúdalo, pues, de mi parte, como el mejor de mis amigos. Tú, si algo te preocupas de mis cosas, haces bien, y si no te preocupas tú de eso, tampoco me preocupo yo. A mí me parece muy sentida esta carta, porque primero en la carta anterior le ha pedido que haga se llama aerómetro, este instrumento para que pueda hacer su propia medicina. Y una vez que ha reconocido su capacidad intelectual para hacer un instrumento para su salud, su mejora por las habilidades en las que confía en ella, después le dice madre, hermana, maestra, benefactora mía. Nos habla de una personalidad, esta Hipatia de Alejandría, sin lugar a dudas, sabia, sin lugar a dudas, conocedora de las matemáticas y de aquello que en ese momento son las ciencias y es la filosofía, pero también de esa actitud cálida, amorosa de la maestra a la cual considera su maestra Sinesio de Cirene, ¿no? Bueno, pues eso, ya me extendí demasiado, lo siento. Pero ese es el punto que quería compartir con ustedes hoy. Gracias. Entonces, ahora les escucho. Yo creo que nos debes otra plática más, porque el haber escuchado, ¿no?, lo de los griegos y ver el papel fundamental de la mujer y contrastarla con la de los romanos, ¿no?, nos das la pauta que desde los inicios la mujer, a mí me llamó la atención cuando leí y que dice que la mujer debe ser reservada,
no debe aspirar al reconocimiento público, debe de ocuparse en la casa y de los hijos, ¿no? En los griegos y en los romanos ahora se tiene que ocupar de la educación de los hijos, pero finalmente la figura de la mujer tiene que estar oculta, ¿no? Entonces así como que, bueno, yo pensé que era nada más de una generación atrás, pero son de muchas generaciones anteriores. Sí, sí, no, Gracias, Norma, felicidades, me encantó. gracias, Eda. Gracias, Eda. La verdad es que a mí lo que me gusta mucho de esta reflexión es que en su momento, en cada momento, las mujeres han resistido, o sea, no las mujeres en general, sino ciertas mujeres en particular han conseguido hacer en el espacio, desde luego, en el cual pueden pensarse y en el espacio en el cual pueden moverse, han conseguido, sin embargo, mostrar la entereza, mostrar la propia capacidad y marcar ciertos referentes. A mí lo que me preocupa mucho, y ahí estoy de acuerdo con lo que insiste Fer, cuando dice Fernando, pero ¿dónde están las mujeres? Es que sí están. El problema es justamente que si lo mantenemos oculto, pareciera también que estamos un poco en esa pues no sé, en ese mismo error o en esa misma actitud de los de los historiadores clásicos o de los patriarcas cristianos posteriores que también no tomaron en cuenta a las mujeres, que las hubo también en el cristianismo, en una actividad importante, en una acción importante para establecer también las pautas de ese primer cristianismo. Me parece que mantener el silencio respecto a las mujeres solo por decir que no hay mucho material, pues son 3 líneas, pero lo hay, ¿no? Es verdad, no tenemos un tratado, no hay un montón de material del cual podamos sacar las evidencias de la acción de ciertas mujeres, pero hay 3 líneas y esas 3 líneas tienen que leerse y tienen que convertirse en palabra viva para saber que en el espacio de acción que tuvieron en su momento, las mujeres también brillaron, ¿no? Ese es el punto. Hilda, por favor. Bueno, pues yo muy brevemente, primero pues que un lujo escucharte, la verdad, ha sido fascinante, particularmente esta sesión me ha encantado. Y las dos reflexiones pequeñas que tengo es, por un lado, justo relacionarlo con el feminismo, porque el feminismo, cuando uno lee la historia del feminismo, pues lo ubican así como el surgimiento en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, y es muy extraño cómo no hay una recuperación de estos antecedentes, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido así como realmente te digo, lo he disfrutado mucho, y lo que dices, ¿no? Como a lo mejor no hay mucho, pero esas frases esos pensamientos y esas actitudes que han aportado estas mujeres son contundentes y son, o sea, yo diría que el feminismo ahí tiene una deuda en el sentido de que deben ser recuperadas y reconocidas y visibilizadas. Visibilizadas. Exacto, y porque finalmente, o sea, sí son precursoras de esta, pues bueno, a lo mejor ahí no se ubicaba tal cual como una lucha social, pero sí como de este cuestionamiento del lugar de las mujeres y son, por supuesto que son, precursoras en el sentido de no quedarse en el lugar asignado, ¿no? Que en su tiempo también las acorralaba a cierto manera, ¿no? De ser mujer, ¿no? Eso por un lado. Y mi otra sorpresa es con relación a la imagen, ¿no?
esto que hablabas de las tumbas, de la importancia de la imagen que se proyecta, porque yo por mucho tiempo he creído que el tema, así que el peso de la imagen en el lugar social que se tiene, como que yo lo ubicaba como más de este tiempo, ¿no? O sea, como todo lo que vivimos actualmente de mostrar la felicidad en el Facebook y el viaje y la comida y el pastel de chocolate y la copa de vino, o sea, como todo eso que hacemos, digamos, yo no me diría totalmente exenta, aunque trato de usar el Facebook para mi vida personal, pero bueno, ahorita, por ejemplo, tengo mi pantalla, una imagen que no es mi casa, ¿no? Entonces, como todo ese vorágine de relacionarse socialmente desde una imagen fabricada, yo lo ubicaba como mucho en este tiempo, entonces para mí fue una sorpresa como verlo tan con el peso que tiene, pues, en esta época histórica, ¿no? Entonces, pues esos son mis dos comentarios y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Hilda. La verdad es que sí es sorprendente, sobre todo con esto que como tú dices, esa actitud que se tiene ahora de presumir en las redes sociales. Es sorprendente cómo los romanos tenían mucho esa actitud. Mira, yo francamente, mi combate o mi actitud siempre, cuando reviso, y no es mi combate con las demás personas, sino mi combate conmigo misma, cuando reviso las vidas y los textos de los romanos, es tratar de no identificarme, de no buscarme ahí. Y lo hago en específico porque lo dice bien una historiadora, Florence Dupont, nos dice, es que sí se parecen a nosotros, pero si nos buscamos en ellos, perdemos de vista muchas otras cosas que nos pueden resultar más enriquecedoras. Entonces, por eso tengo esa precaución. Sin embargo, una vez dicho que eso me preocupa mucho, igual que tú, a mí me sorprende muchísimo toda esta actitud ostensiva de la presunción que está tan fuerte entre los romanos y que llegó incluso en Roma a provocar cambios de leyes. O sea, de pronto había gente muy rica que usaba anillos y tuvieron que mandar por decreto que si uno no era senador o si uno no tenía cierto estatuto, no podía usar más anillos, porque la competencia, sobre todo en ese momento en el que Roma tiene mayor auge económico, no fue mucho tiempo. Peter Brown hace un estudio muy específico sobre este asunto de la riqueza en Roma, pero cuando se volvieron muy ricos por las conquistas, se volvieron muy presumidos en las casas. Por ejemplo, Pompeyo, todas las cosas que se traía del saqueo, las ponía en el patio de su casa, además de los triunfos en donde las lucía, después las ponía en el patio de su casa y así, wow, ¿no? Que todo el mundo lo admirara, pero también por la admiración de pronto venían las envidias, una sociedad bien envidiosa, y por ahí hay libros de conjuros. O sea, realmente te sorprende cómo se parece a nuestra sociedad cuando aparece también el tema de la envidia y los conjuros de que quiero que a mi vecino, así literal, se le caiga el pito. O sea, le piden a los dioses, hay conjuros, y lo que le piden a los dioses es que hasta se les caiga el órgano sexual, de pura envidia, ¿no? Entonces es sorprendente esas pasiones que nosotros tenemos, y creo que esa es la razón por la cual el estoicismo se ha vuelto en una cuestión tan efectiva para nosotros, porque realmente vivimos en un paralelo a esa sociedad romana que pone la felicidad en presumir y en que los otros reconozcan esto que tengo.
en la imagen, como bien acabas de decir, de qué tanto me maquillo y qué tan bien me veo, ¿no? Así, la obsesión de nuestros días. Bueno, todas esas obsesiones que además van generando como cierta corrosión en las relaciones que hacen que uno se sienta mal consigo mismo, que uno sienta que no ha alcanzado la gloria porque no se parece a aquel, y el parecerse, por ejemplo, para nosotros ahora, o bueno, para la sociedad actual, uno se tiene que parecer bueno, en mis tiempos quizá a Madonna, ahora no sé, a Dua Lipa, no sé, a cualquiera, ¿no? A Rihanna te tienes que parecer, siempre cambia la moda, ¿a quién te tienes que parecer? Bueno, en Roma tenías que parecerte a la emperatriz, y la moda la establecían las emperatrices a partir del peinado. ¿Viste cómo se peinó? Todas nos vamos a peinar como ella, ¿no? Esa relación a través de la imagen es también sumamente peculiar, sumamente fuerte, pero lo duro es que acarrea pasiones muy nefandas, acarrea muy malas pasiones, y el estoicismo lo alcanza a identificar. Y entonces por eso es que creo el estoicismo se convierte en una filosofía valiosa en ese tiempo y ahora para nosotros, porque lo que te hace reflexionar es, no puedes poner tu valor en esas cosas. ¿En dónde está tu valor? ¿No? O sea, no puedes poner tu realización como ser humano en ser la más bella en la gradería. ¿Dónde está tu auténtica belleza? ¿No? ¿Dónde está tu auténtica riqueza incluso? ¿No? Entonces, hay muchas cosas, creo, que justo por esa, digamos, esa cuestión que se parece mucho de nuestra sociedad y de nuestras pasiones con las pasiones de la sociedad romana, que hacen que justamente el estoicismo tenga este revival, ¿no? Esta nueva aplicación. Y que bueno, en el caso de las mujeres también, y ahí creo para el feminismo hay una tarea importante a pensar, porque se piensa muy fácilmente o se pasa muy rápidamente de una idea de liberación o una idea de mujer empoderada porque puedo traer unas postizas y porque me puedo exhibir como yo quiera, ¿no? Y uno tiene que pensar la cosa, creo, de otra manera, sobre todo cuando ves a estas otras mujeres con una resistencia a un poder político puesto, ahí presto, ¿no? Y, y también con en el caso de Domicia Lucila, con una afirmación también que no está en lo que se exhibe, sino en esa convergencia consigo misma como una mujer con pensamiento y con un cultivo importante, ¿no? Un cultivo en el conocimiento. Creo yo, porque se pasa muy fácilmente de la idea de la afirmación de las mujeres con toda esta parnafernaria, así, y no en esas otras cosas reflexivas que creo son las que cuentan y que han también estado en otros momentos de la historia, me parece. Gracias, Hilda. Odilia, también vi a Sergio. Perdón, estoy estirándome mucho en mis comentarios. Dice Rocío, te escucho, Odilia. Y leo a Rocío. Sí, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy, muy interesante la plática y quiero hacer dos comentarios. Cuando nos hablabas de que los niños se iban con un adulto al Senado, ¿no? El famoso curso Sonorum, algo así. Sí. Se me hizo muy triste, ¿no? Porque decías, mientras los niños se iban al Senado, las niñas ya las preparaban para casarse y entonces es muy triste y como dijo también la compañera, pues esto sigue pasando, ¿no? En algunos estados aquí en nuestra república, tristemente a las niñas las casan muy chiquitas, ¿no? Y qué triste que siga pasando, ¿no? Porque pues debería de haber igualdad de condiciones, sobre todo en la, perdón, en la parte de la educación, ¿no? Porque
pues niñas, pues no sé, comentaste que serían 12, 13 años, pues yo me imagino que ni siquiera tenían una matriz desarrollada, ¿no? O ni siquiera estaban menstruando. Entonces, pues se me hace algo, pues triste y el sistema patriarcal en su máxima expresión, ¿no? Claro. Y por otro lado, también lo que se me hace triste es cuando hablaste de una de las mujeres y que su esposo no le dio permiso, de que ella quería seguir estudiando, y Claro. pues a lo mejor ahí veía el potencial de ella y a lo mejor hasta le tenía como que, pues no sé, cierta envidia, porque a lo mejor ella me va a opacar, ¿no? Si es, puede ser que la veía como competencia, ¿no? En lugar de ser un equipo como matrimonio, pues la veía como competencia, y qué triste ese papel, ¿no? De las mujeres, pero pues lo bueno es que, como tú también comentas, es que siempre ha habido mujeres que destacan y que se han impuesto al sistema patriarcal, ¿no? Pese al gran peso que tiene. Sí. Bueno, esos eran mis comentarios. Gracias. Muy atinados, Odilia, muy atinados, muy ciertos. Realmente hay sí, muy en el rumbo. Muchas gracias. No los comento más para poder escuchar a Sergio y a Fer, ¿sí? Pero sí, atinados, Odilia, muchas gracias. Sergio. Muchas gracias y muchas felicidades, porque Gracias. es un trabajo de recopilación minucioso con un objetivo claro de ver cuál es el papel, y creo que se logra muy bien con esa selección y esta exposición que nos compartes, doctora. Muchas gracias, en verdad, muchas felicidades. Es muy revelador. Yo quiero llevar la atención en dos comentarios más. Uno, así como hoy que he aprendido, estoy muy complacido con este grupo porque he aprendido mucho con ustedes y esto es maravilloso. Pero el otro comentario ya es en relación a que realicemos esta reflexión. A ver, en un artículo señalas, doctora, que una de las herencias de los romanos es precisamente el derecho. Entonces, por ahí yo me quiero ir porque el hecho de que está en proceso de expansión el imperio nos está hablando de un proceso de complejidad social en aumento creciente y la necesidad de normar las relaciones. Entonces, obviamente este es un campo fértil para que el derecho se desarrolle. Entonces, el pensamiento romano se vuelve muy práctico, en efecto. ¿Cómo soluciono la relación de manera práctica y la norma? Y bueno, en esta complejidad pues hay una división, se está expresando una división del trabajo social. Entonces, el papel que juega la mujer en el proceso formativo de los hijos, sí, luego hay quienes sin duda menospreciarán el papel de la mujer, pero tiene que ver con un movimiento social en donde la mujer tiene que referirse al proceso formativo de una célula social que va a generar identidad en medio de un imperio en expansión. Y el papel de la mujer, que se le atribuye a la mujer, persiste hasta nuestros días, pues por cuestiones también prácticas, por la práctica social que impone a la madre. Ahora se ha transformado también por razones de transformación económica. Claro. Porque ahora la mujer participa, como diría, ¿no? Diría Engels, ¿no? Que la mujer se incorpora ahora al mercado laboral, a la vida, a esta vida social en igualdad de circunstancias, pues porque hay un propósito también productivo que permite incorporarla, y desde luego hay una lucha social para ganar los derechos, pero que permite incorporar no solo a los hombres, sino ahora también a la mujer en el proceso productivo, industrial, masificado, etcétera. Entonces, yo quiero rescatar eso, que no perdamos de vista esa perspectiva y que está revelando una creciente complejidad de las relaciones sociales, en donde la mujer pues tiene que sentar las bases de lo que va a ser esta célula social que se va a identificar como
como la célula imperial, la célula llamada a gobernar al resto de las naciones de su tiempo, ¿no? Por ahí hay que ir, pero lo más importante es lo que he dicho. Felicidades, Ay, doctora. gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. A ver, espero no abusar demasiado de su tiempo, pero es que has dicho varias cosas de gran importancia. Una de esas cosas de gran importancia es justamente el lugar, o más bien el proceso que representó el imperio para llevar a una idea de universalidad, o más bien de mundo cohesionado a partir de las leyes. Entonces, cuando observamos esto, cuando observamos que la afirmación no es la afirmación de un individuo, porque yo estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, creo que Odilia ha dicho cosas muy, muy puntuales respecto a esta, digamos, dificultad de asignarles los roles a los niños que se van bueno, jóvenes ya que se van al Senado a aprender las leyes, y las mujeres que se van a parir. Sin lugar a dudas, es rudo, es difícil, particularmente porque eso también explica la razón de que haya una alta mortandad femenina en el tiempo, pero también hay otros matices, otras funciones igualmente de las mujeres. Por ejemplo, la oportunidad que tiene una virgen vestal de ser dueña de su caudal y de manejar su vida, y una virgen vestal se convierte en una de los referentes de autoridad más importantes, también pilares de la sociedad romana, con grandes privilegios, con el privilegio que tiene también un senador. Esto un poco para decir que la cosa no es tan homogénea, pero lo que sí termina siendo homogéneo es la formación de un mundo a partir de las leyes y a partir del Estado. Ahora, esto, te digo, resulta interesante o resulta importante porque no lo ven todos, lo ven pocas mentes, pero mentes que son mentes ilustradas, es decir, mentes que se han formado y que pueden tomar la perspectiva del proceso total de lo que significa el imperio. Y es importante porque la otra filósofa de la que no hablé y que estaba también en nuestra tabla, Julia Dobna, que es la emperatriz esposa de Septimio Severo, le llaman la Mater Castrorum porque es una mujer que estaba entre las filas de los soldados, y no abandonó a los soldados, una romana culta, una romana ilustrada y una romana todavía pagana, no como Atenais, que también es muy importante, pero ya se convierte al cristianismo. Es decir, dentro de la romanización y del espíritu de lo romano, hay una mujer que también se casó muy jovencita, seguramente tenía como 20 años o menos, 19 años, 18, cuando la mandan de Siria, su patria, a Lugundum, a casarse con Septimio Severo, porque Septimio Severo se quedó viudo, todavía no es emperador, es apenas un general, y ella tiene la suficiente visión de que a la muerte de Cómodo va a haber una revolución, va a haber, más que una revolución, va a haber un desajuste en el imperio, y lo que necesita el imperio para poder armar un nosotros no solo es esa hegemonía del poder del Estado, lo que necesita es una dinastía. ¿Y por qué lo entiende Domicia Lucila? Porque tiene un claro conocimiento de la historia de Roma. Entonces, esto es muy importante, y es muy importante, Odilia, porque también hay que decir, Odilia y todas, y Eda y Hilda, las que han participado pensando en esta tarea que tiene el feminismo de repensar las cosas. Esto es muy importante porque hay que observar
que de pronto en la historia de la humanidad, en la historia de Occidente, sin lugar a dudas ha habido mujeres ambiciosas, mujeres que tienen un cierto acceso al poder y en ese acceso al poder toman cierta notoriedad en función de unas ambiciones inmediatas. Pero aquí no estamos pensando en ese tipo de ambiciones de las mujeres. Aquí estamos hablando de las mujeres, déjenme decirlo así, a lo mejor suena agresivo, no quiere ser agresivo, quiere ser objetivo, de las mujeres inteligentes, de las mujeres que se han formado con una visión de la filosofía. Esta mujer de la que les hablo ahora, Julia Dobna, fue formada por su padre, que era un sacerdote de El Gabal, y pues bueno, eso venía de una familia que estaba, digamos, involucrada con un culto tradicional, antiquísimo en su tiempo, que además la formó, como les digo, toda la periferia de Roma, que se quiere afirmar romana y que accede a la filosofía y que accede a la historia. Y entonces Julia Dobna aparece como una mujer sumamente culta, una mujer muy culta que incluso después, en el siglo III, es la última que le da un gran brillo a las escuelas, particularmente de retórica, también de filosofía, porque ella es la que le pide a Filóstrato que haga una vida de Apolonio de Tiana, un filósofo del siglo I neoplatónico. Entonces, lo que tenemos aquí es una mujer. Norma, Sí, perdón, pero sí, creo que ella y yo estamos tan emocionados que nos gustaría que nos hablaras en otra sesión de esto. O sea, porque no nos dejaste con Athenais a la mitad. Bueno, está bien. Sí, Norma, por favor, otra plática, otra plática. Yo decía que no alcanzaba para otra plática. Yo diciendo, no tiene tema. Está bien. Por favor, por favor. No, sí, claro, Porque, o sea, más bien sí, lo sí tiene me que hace- decir, lo tiene que autorizar Saray. Saray, y con su calendario y todo. Sí, porque, o sea, Bueno, a mí lo que siempre me ha impactado es, por ejemplo, este cambio, ¿no? Hacia el cristianismo, ¿no? O Sí. sea, que desconozco mucho, ¿no? O sea, se decía que en la Edad Media era oscurantismo y no se sabía nada, ¿no? Pero bueno, ya sí se sabe, ¿no? Y entonces, ver ese cambio, ¿no? Con Athenais, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Porque, o sea, como decía Hilda, ¿no? O sea, híjoles, desde la antigüedad venimos arrastrando, ¿no? Estas costumbres, todo esto. ¿no? Del privilegio de los hombres, de las mujeres, ocultarlas, ¿no? Como decía, ¿no? De la reina Hatshepsut, Indivisibilidad. que el momento que llega otro faraón, ¡pum!, esconde, ¿no? Todo todo lo que hizo, ¿no? Que había sido una gran faraona, ¿no? Y Sí. entonces la borran, ¿no? Del mapa, ¿no? Así como que no sabemos, ¿no? De quién Sí era me eso. gusta, Sí, pero por también me gustaría favor. saber Por favor, de esa reina, Norma. porque no sé mucho de esa reina. Sí, Entonces lo tienes que contar tú. Saray te va a dar tiempo. Sí, vamos a abogar que nos den otra sesión. Bueno, está ¿Cómo muy bien. ven? Sergio, ¿qué opinas? Transmitas una pasión con esto de que, bueno, nos dejas. ¿Una sesión o nos quedamos otras 2 horas?